mismo tanque y mantener monitoreada la línea, ¿no? Eso es costoso, es bastante costoso. ¿Ok? Como les comentaba, hasta acá se mantiene el agua nada más, luego ya es seco. ¿Ok? Sistema de presión, esto ya lo hemos comentado. Acá está el tablerito de descarga, el panel de descarga, cuando funciona con detectores. Estos, por ejemplo, son unos detectores explosion proof, son para ambientes de gases. No son los fotoeléctricos convencionales que han visto, ¿no? Un poco de agüita. El agua estaría congelada en una tubería. ¿Dónde puede ser hecho? En Camina Juliaca. Hace bastante fría, ¿no? Inclusive la bomba, el cuarto de bombas también tiene que mantener cierta temperatura para que pueda funcionar automáticamente. ¿Ok? Esta es una foto de una válvula de Liouville justo antes que cuando la estaban armando, ¿no? Esta es la válvula de Liouville con su trim y acá se conecta se conecta hacia antes de la alimentación para poder derivar la línea, ¿no? Se hace una precarga en un diafragma interior. ¿Ok? Y tiene una estación de emergencia para que si alguien ve fuego, pues manualmente lo apertura más rápido, ¿no? Ya no espera que se active automáticamente, ¿no? Que esa es la foto de ese mismo sistema. Las obstrucciones también son importantes de mencionarla. Uno no toma en cuenta las obstrucciones. Si tienes línea de rociador, pones bandejas, pones ductos, pones qué sé yo, equipos de aire acondicionado, evaporadores, fan coil, etcétera. Entonces interrumpen el patrón de descarga de los rociadores. ¿Qué hacer en ese sentido? La 13 también te dice, según el tipo de obstrucción, cuánto separarte como mínimo para que no interrumpa el patrón de descarga, o en caso necesario, en este caso sí es aplicable poder bajar el nivel de rociador, ya no respetar la distancia máxima con el techo, lo puedes bajar inferior al nivel de la interferencia, ¿no? En caso que tengas obstrucciones, clasificado con ese término de obstrucciones. ¿Ok? Por ejemplo acá, ¿no? Las vigas. Las construcciones sin obstrucciones, donde tienes elementos que no impiden el flujo y el patrón de descarga de rociador. Las clasificaciones de las ocupaciones según el estándar de la NFPA 13, tienes riesgo ligero, ordinario 1, ordinario 2, extra 1 y extra 2, ¿no? Disculpad si estoy un poco afibrado, estaba un poco mal, así que si hablo un poco más bajo, o si me desmayo me recojo. ¿Ok? Bien, riesgo ligero, como hablamos hace un momento en las oficinas, ¿sí? Riesgo ligero, ordinario grupo 1, es bastante, en realidad el término es un poquito subjetivo, no habla de la cantidad de combustible es moderada y se espera índice de liberación de carbón moderado, ¿no? Lo que sí es bastante restrictivo es la altura, ¿no? Si consideran la altura de material almacenado en el ambiente, ya pueden restringir considerablemente el tema de la clasificación de riesgo. Para el ordinario 2, por ejemplo, ya estamos hablando de 3,70 metros, ¿no? Entonces, 3,70 metros en sí, para rociadores al menos es un número bastante importante. Son 12 pies o 3,70 metros. Si supera los 12 pies de almacenamiento, ya tiene una clasificación mucho más complicada que se denomina almacenamiento de gran altura. ¿Ok? Ese almacenamiento de gran altura ya es otro capítulo. Son cantidades de agua muchísimo mayores que obedecen a volúmenes de almacenamiento y caudales de bombeo bastante considerables. Entonces, en muchos almacenes prefieren no superar los 12 pies para no incrementar tanto el costo del sistema contra incendios. Entonces, tienen que sopesar eso en la operación del almacén. Es bastante importante que ustedes les hagan tomar en cuenta. ¿Ok? Otro factor que quizás, para adelantar un poquito, es la pendiente del techo. Tienen que considerar la pendiente del techo en los diseños. Los rociadores tienen una pendiente máxima. Si no consideran la pendiente máxima de rociador y hacen techos muy inclinados, el rociador no va a funcionar. ¿Qué? No, la pendiente. La pendiente del techo, ¿ok?
Está con pesadilla, está llamando no siempre tiene que estar reportándose, está muy bien. La pendiente en muchos almacenes no consideran la pendiente máxima, entonces siempre me dan todas las semanas, ¿qué hago? Me dice ya, a veces han hecho un contrato ya en mano y han hecho todas las estructuras, los techos, y lo mismo que hacen los techos, instalar el sistema de rociadores. Me dice, llegó la aseguradora y me dice que ya superé la pendiente máxima. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen si su pendiente es mayor a 2 en 12? ¿Qué le puedes decir? Mátate, ¿no? No sé. Realmente es un montón de plata que van a desperdiciar. No se imagina. No es otra clasificación, eso ya es adecuar para que funcionen los rociadores. Y muchas veces lo más económico es colocar falso cielo, pero colocar falso cielo es impedir, quitarle un montón de altura de almacenamiento que el propietario te va a matar, ¿no? Algunos han hecho algunas pruebas con unas especies de damper para acumular el calor, pero ese es un tema bastante complicado y tiene que estar validado por un ingeniero de protección contra incendios que no hay acá, o sea, inclusive por 2 ingenieros, lo que te pide es que 2 ingenieros lo validen, y un gringo por una revisión te cobra que $200.000 de repente por eso. Mejor te bajas el techo. Sí. Pero, entonces yo me imagino una solución, ¿no? Si los rociadores, las tuberías están inclinadas, funcionan con un hidroneumático, ¿por qué no puede haber agua a presión? A ver, eso ya es comportamiento del calor. Cuando tú tienes pendientes muy pronunciadas, por ejemplo, los rociadores vienen fabricados y listados bajo ciertas condiciones. Entonces, si tú tienes una pendiente muy pronunciada, lo que va a pasar con el calor probablemente es que se acumule más rápido en la parte superior. Entonces el fuego se origina por acá, entonces el calor se va a acumular en otra zona donde no está el fuego. Entonces en almacenamiento tienes alturas muy elevadas y cargas bastante considerables. Entonces se va a activar el rociador donde no está el fuego. Entonces vas a tener que sobredimensionar excesivamente el sistema de rociadores y aún así no vas a saber cómo se va a comportar. ¿Y eso está controlado por la pendiente de rociador? Sí, la pendiente del techo. La pendiente del techo, así es. Ok, se los comento porque sí he visto muchos casos muy drásticos, muy dramáticos, por eso se los comento para que lo tomen en cuenta. Ok, ya hay aseguradoras, ya tienen departamento de ingeniería, ya hay ciertos inspectores que están también validando el funcionamiento de los rociadores. Si no cumplen eso es bastante costoso. Ok. ¿Y qué haría para una mayor de, digamos, No, sí se puede proteger. Si tienes almacenamiento superior a 12 pies, hasta la altura que quieras, 18 metros si quieres, 20 metros. Igual hay un tipo el método de control con rociadores INRAC, ¿no? Con rociadores con niveles intermedios. Son rociadores con aplicación específica, se le llama, ¿no? También están los rociadores por supresión, que es hasta 13 metros 70, los SFR, ¿no? Ahí es como les comentaba, es bastante completo el estándar del NFPA 13. ¿Ok? Ya vamos a riesgo extra 1 y extra 2, ¿no? Como en las plantas industriales. algunos consideran el estacionamiento un grupo 2? En realidad el estándar te pide que sea grupo 1. Ya se está voceando en ciertos comités o en ciertas charlas en Estados Unidos que lo quieren considerar como grupo 2, porque los autos ya tienen casi todo de plástico, ¿no? Entonces antes se consideraba un auto metálico y ese almacenamiento de combustible, y bajo esas características se considera grupo ordinario 1. Entonces, y encima a veces con otros atenuantes, otras consideraciones del gas natural, etcétera. Entonces ya como que cambia la clasificación de lo que estás almacenando, ¿no? Son vehículos plásticos con variedad de combustible. ¿Ok? Entonces, pero todavía no está en el estándar. Claro, también, ¿no? También. Entonces, claro. Bueno, el GLP, si mal no recuerdo, ingeniero ya se durmió ya. Justo el especialista en gas que quería preguntarle. El GLP es más denso que el aire, ¿no? Entonces va normalmente no va con la cabeza agachada, ¿no? Va bajito. Pero claro, ahí hay que ver varias condiciones.
Claro, ahí son otro tipo de ciencia ahí, de las deflagraciones, hay que ver las concentraciones. Sí, de hecho que sí, ¿no? De hecho que sí. Todavía, en la 13 todavía sigue considerándose como ordinario 1. Eso es lo que algunos diseñadores consideran ordinario 2. Igual, me hicieron la consulta y le dije, bueno, sí es dable, pero bueno, todavía en la 13 se considera y para que no incrementen el volumen se puede seguir tomando en cuenta como ordinario 1, ¿no? Porque en la 2019 que ha salido, igual lo están considerando como ordinario 1, ¿no? Si no, ya lo hubieran cambiado el estándar este año. ¿Ok? ¿Está en evaluación? Probablemente sí. No, me mostraron el Journal, que es una revista del NFP. No, en el Journal están comentando, pero no está todavía en el estándar. ¿Ok? Acá está justo la foto del carro. Lo de los hangares de aviones que hablamos hace un momento, tema de aerosoles, inflamables, eso no está cubierto en la NFPA 13. ¿Ok? Ya se despertó. En resumen, identificar los 4 tipos principales de sistemas y sus aplicaciones, clasificar la construcción, reconocer y comprender las clasificaciones, tipos de dispositivos. Quería mostrarles acá, por ejemplo, estas son las características de rociador. ¿Ok? ¿Perdón? Allá. La sensibilidad térmica, ¿sí? Clasificación de temperatura, el tamaño del orificio, la orientación de la instalación. Se refieren específicamente a la orientación del rociador, características de distribución de agua y las condiciones especiales de servicio. En la temperatura de activación tenemos una tabla, ¿no? Esta tabla de acá. Normalmente si vemos un rociador, vemos la ampollita que tiene diferentes colores, ¿no? Vemos rojo, vemos amarillo, vemos verde, por ahí de repente alguien ha visto azul, ¿no? Entonces, eso depende de qué, justamente de la temperatura de activación. ¿Ok? Ahora, para cada temperatura de activación se debe considerar la temperatura en techo, ¿no? La temperatura en techo para que haya esa diferencia, que no se active por otra cosa que no sea un incendio. ¿Ok? Entonces tenemos estas temperaturas de activación, este rango de temperaturas. Según la marca, y para lo cual está listado un rociador, de repente en Tyco, en Viking, te dice eso está 68 grados, el mío está en 71 grados, entonces está dentro de este rango de acá, ¿no? De 57, ya se gastó la pila, de 57 a 77. La siguiente clasificación es intermedia, que va entre 70 y 107, que acá comercialmente suele ser de color verde, ¿no? Y luego tenemos estos diferentes rangos ya con estos colores de las ampollas. ¿Ok? Con el color de la ampolla uno valía, ¿no? En la cocina, por ejemplo, antes en las cocinas se paraban reventando los rociadores y ya le cambiaron a un rociador de temperatura intermedia de bulbo verde, ¿no? Y es bastante común que en las cocinas le coloquen el rociador de temperatura intermedia. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Las excepciones. ¿Dónde se pueden usar los rociadores de temperatura tan alta? En hornos. En Selima, por ejemplo, habían hornos para... Exacto, entonces ahí tenía sus... Mayólica, sí. Así es. Acá está el esquema que vimos hace un momentito. El elemento térmico, el deflector y la entrada de agua con su tapón. ¿Ok? Y el orificio. ¿Ok? Tenemos los factores influyentes en la selección de rociador que hemos ido conversando en estos momentos, la clasificación de riesgo, tipo de materiales, el método de diseño, la cobertura y los espacios libres y la pendiente del techo. ¿Ok? Bien. Depende del tipo de rociador. Depende del tipo de rociador y el método de diseño. Pero lo más común es 2 en 12. 2 en 12, esa es la pendiente. 2 en 12. 2 en 12. 2 en 12, exacto. 2 sobre. Más o menos 16.7%, y así que ya me lo han puesto. Pero lo que dice el estándar es 2 en 12. ¿Ok? Acá tenemos una variedad de rociadores. Acá hay algo también importante. Si quieren que el rociador tenga un color específico, tienen que pedir la fábrica, no tienen que pintarlo. Eso está prohibido. Sí, he visto discotecas, bares. Inclusive en el Banco de la Nación también me hicieron la consulta. Me ha dicho que lo puedo pintar, le digo, no lo pueden pintar. Entonces, no está permitido porque pueden cambiar las características
o sea, de fábrica, ¿no? Y no, eso no está permitido, ¿ok? Por eso hay rociadores de todos los colores, hay rociadores ocultos que tienen solamente una tapita para que no se pueda ver. Y estos son los rociadores que tienen estas pequeñas sombrillitas, son los rociadores que se colocan en niveles intermedios, ¿no? De repente han visto un Promar de maestro que tiene un rociador que no está en el techo, que está en los racks, los in-racks, ¿no? Entonces, para que el rociador de arriba no lo moje, tiene una especie de protección, como una sombrilla. ¿Sí? Bien. La clasificación según el diseño, el convencional y para un tipo de riesgo un poco más, más específico, ¿no? ¿Qué más tenemos? Rociador estándar. El RTI que hablábamos hace un momento, clasificamos por el RTI rociador de respuesta rápida y rociador de respuesta estándar. El RTI de respuesta estándar es de 80 y el de respuesta rápida es de 50. ¿Ok? Esta medida es en un horno de prueba, ¿sí? Que tienen algunos laboratorios en Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? Ese es de respuesta rápida, ¿no? Su RTI menor de 5 metros segundo la 1 medio. Su elemento térmico es más delgadito, eso lo pueden apreciar, es de 3 milímetros, es bastante más delgadito que el de respuesta estándar. ¿Ok? Ahora, ¿dónde se recomienda este tipo de rociadores? ¿Quién me dice? A ver, que dan un sanguchito que me ha agarrado la cafetería. ¿Dónde recomendarían colocar rociadores de respuesta rápida? Eso es pregunta. Ya no me contestan, hacer para el examen. Es una pregunta para el examen, para que se averigüen. Ahorita vamos a verla por posición, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más. No creo que vamos a retroceder un poquito. Por posición, hemos hablado ya de los rociadores en general, según el deflector. El deflector depende de su posición. ¿Han visto que hay rociadores que son hacia abajo? ¿Sí? Que son los tipo pendant, y rociadores que son hacia arriba, ¿o no? ¿Sí? Que son los tipo upright, que van normalmente en los estacionamientos. Tiene un deflector compacto. El chorro choca con el deflector y sale hacia abajo. Y el tipo pendant tiene el deflector abierto, entonces choca, el chorro va hacia abajo y se apertura. Pero a veces he visto muchísimos que colocan rociadores al revés, ¿no? A veces se pasa el instalador, si no tiene rociador en la mano, agarra y coloca, y si no la revisa, a veces dentro de todo el grupo de rociadores, pero a veces he visto todos los rociadores que están al revés, en locales grandes, hasta en locales del Estado, con una supervisión decente, pero puede pasar, ¿no? Entonces hay que revisar el deflector. Si es compacto, tiene que ser hacia arriba, sí o sí, tipo upright, ¿ok? Y también por posición hay los rociadores laterales, ¿no? Los sidewall. También se colocan lateralmente en las paredes, ¿ok? Eso más que todo en los hoteles se ha visto, ¿no? Como no hay falso cielo dentro de la habitación, llegas a una parte del falso cielo, entonces ahí ya se coloca los rociadores de sidewall para que mojen lateralmente, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Lo de la cobertura. Normalmente, como les comentaba, un rociador estándar tiene cierta cobertura en una tablita dependiendo del tipo de riesgo, ¿sí? Si necesitan separar más los rociadores, existen rociadores de cobertura extendida, ¿sí? Hay rociadores de cobertura extendida, deben haber escuchado, lo sé, los rociadores de cobertura extendida. Si quiero espaciar más mis rociadores, puedo usar rociadores de cobertura extendida dentro de lo que aplique, ¿no? La cobertura, el riesgo para lo cual se va a diseñar. ¿Qué ventaja puedo tener con rociadores de cobertura extendida? ¿Y es más barato eso? El rociador es un poco más caro y también necesita una presión de salida mayor que el rociador estándar. Entonces, ¿cuándo me convendría? Es pregunta esa sí les voy a decir. De repente cuando tienes presión, por ejemplo un edificio vertical, en una edificación vertical, en un clásico estacionamientos y gabinetes arriba. Los gabinetes tienen mucho mayor presión de salida de los rociadores, entonces tú vas a diseñar para puntos más de un gabinete. Abajo vas a tener un montón de presión. Puedes reducir diámetros y puedes aprovechar en separar más los rociadores con estos rociadores de cobertura extendida, ahí sí te sale más barato. ¿Ok? Ese es un caso bastante particular, que se da diario, ¿no? Tenemos muchos edificios altos y realmente no consideramos que tenemos presión de sobra en los estacionamientos, tenemos mucha presión en los estacionamientos. Podríamos aprovecharlo y ajustar un poco los costos. ¿Ok?
Estos son los rociadores de pared que tienes el deflector de esta manera y el patrón de descarga sale para acá, ¿no? Rociador de cobertura extendida. Estos son los tipo upright o montante con el deflector compacto. El tipo pendant o colgante, ¿no? Ok, ¿qué más? Ya el coeficiente de descarga, cuando se incrementa el coeficiente de descarga, ¿por qué razón es? ¿Se acuerdan? ¿Por qué aumenta el coeficiente de descarga? Así una respuesta sencilla. Porque necesitas más agua. Va a salir más agua. ¿Cuándo necesitas más agua? Depende del riesgo. Depende del riesgo, necesitas una mayor densidad de aplicación y eso se repercute en el coeficiente de descarga. ¿Ok? Eso también es algo bastante importante que no muchos toman en cuenta. O que no saben, le meten K8 porque vieron por un diseño, métele K8, no. Métele K11. ¿Ok? Los rociadores de gota grande ya se llaman rociadores de aplicación específica, son nuevamente para almacenamiento, como parte del método de control. Y acá están los SFR, que son otro método, que es método de supresión. Son casi los de tipo rociadores para almacenes que se usan más acá en el país, ¿no? El SFR. Todo el mundo a ojo cerrado mete el SFR porque el diseño aparentemente es un poco más fácil. Pero las restricciones del SFR con las interferencias son mucho más estrictas y casi nadie los toma en cuenta. ¿Ok? Este es el SFR. Un SFR te puede botar más agua que un pitón de un gabinete, ¿no? Un K25, la presión mínima de 40 o 60 psi es un montón de agua. ¿Ok? Este es un SFR tipo pendant, ¿no? ¿Qué más? Ya quedan 10 minutos. Los rociadores residenciales que hablamos hace un momento. Lateral, ese es un rociador oculto. La tapita se desprende cuando llega la temperatura de activación, cae el deflector y el patrón de descarga cae hacia abajo, ¿no? Este es un rociador con tubería de CPVC, ¿no? De plástico que se puede apreciar. Rociadores laterales, las boquillas pulverizadoras. Por ejemplo, en un edificio que tenía una ruta de evacuación muy extensa y un poco estrecha, tenían mamparas de vidrio, entonces le pidieron que el vidrio sea que tenga retardante, pues, resistente al fuego, y ese vidrio es caro y demora en llegar. Entonces, y también le meten un guiñecito y ya fue, ya tráete otra mampara. Entonces ahí, por ejemplo, se vio la opción de tener un sistema hay window sprinkler, hay rociadores laterales para enfriamiento de ventanas, como un sistema de enfriamiento que vimos para tanques, también se pudo aplicar para toda esa mampara, tener un sistema de enfriamiento. Entonces, si se activaban los detectores de ese ambiente, ya se activaba la cortina de los rociadores para que enfríen y eviten que dañe a los que están evacuando, ¿no? Ese fue el criterio. ¿Ok? Estas son las toberas de enfriamiento. No tienen elemento térmico y acá tienen un deflector con cierto ángulo de descarga. Eso uno lo va diseñando. Ok, las boquillas pulverizadoras. Acá ese es el que les comentaba. Este es el ángulo de la boquilla. Para torres de enfriamiento. Ya vamos a terminar. Gabinetes de una vez, ¿ya? ¿Alguna consulta sobre rociadores que quieran que repasemos? Este es el rociador oculto que les comentaba. Acá está el nivel el falso cielo y acá la tapita, ¿no? Ahí está. Sí, cae solita. ¿Ok? ¿Consultas? No hay consultas, ¿no? ¿El rociador es una medida opcional o es una cosa de... El rociador es una medida opcional para todos los casos, o sea, en algún caso es obligatorio. Sí, en muchos casos es obligatorio. El reglamento y así te detalla cuándo es obligatorio, ¿no? Nosotros no estamos siguiendo al reglamento. Obviamente sí, el reglamento te referencia en muchos casos a la NFP aplicable, ¿no? Al estándar aplicable. Pero sí, en el reglamento sí te especifica ya en muchos tipos de ocupaciones qué características son obligatorias para que tengas rociadores. Si son estacionamientos subterráneos, superáreas, si son oficinas, si son centros comerciales, ya te restringe.
Estos son los rociadores secos que hablamos hace un momento también. Por ejemplo, para cámaras de frío tienen toda esta recámara interior que no contiene agua, ¿no? Sí son relativamente costosos, pero son aplicaciones específicas. Y estos son rociadores para almacenamiento, para que vayan en el flow space, en el espacio entre los racks.